Por favor. Aleluya. Tomen sus asientos, hermanos. De veras me da mucho gusto conocerles. Por medio del hermano Cardomo, ¿verdad? Perdomo, amén. Lo conocimos allá con el hermano Pedro, ya tiene como unos 2 años tal vez, que lo vi por vista y dije, y ahí estábamos ahí. Y luego, hermanos, hace como un mes atrás más o menos, hablamos y conocí también al pastor Herman. And we spoke, and I met your pastor, German. Y conocí también a los músicos. I met musicians. Y déjeme decirle que me encantó el ministerio de la alabanza. And I want to tell you, I fell in love with their ministry of worship. Y déjeme decirle que vino a mi mente a estas señoritas, las voy a llevar a la localidad para que motiven a mis jóvenes. And I want to take these young girls and young men and women to go motivate my young people over where we're at. Y déjeme decirle que como que está funcionando. And I want to tell you that it's working out. Amén. Porque ahora hasta mi hija, la más pequeña, a ella sabe poquito del piano. Y ahora ya como que se está metiendo un poquito más. She had some interest in the piano, but now it seems like she's delving into it even more. Esto da resultado. And that's the result that the Lord gives. Cuando algo es de Dios y escuchamos la voz de Dios, Dios siempre tiene algo bueno para nosotros. When we hear the voice of God and it's truly the voice of God, then we will always see results. Y a la verdad, uno como pastor siempre está preparado para cualquier emergencia. And as a pastor, we always got to be ready for anything. Y hoy estaba yo, hermano, ahí, hermanos, revisando mis apuntes And I was looking over my notes. y algo me dijo, lleva tus apuntes. Y nunca los cargo, pero dije, algo me dijo, llévalos. And something told me, take your notes. And I never carry them with me, but Y aunque no lo hubiera traído, de todas maneras Dios siempre nos da. Así but even if I wouldn't have brought the notes, God always gives us a word. Amen. Dice amén, hermano. Many of you say amen. Me impactó mucho el hermanito que por ahí está. I was very much impacted by our brother who just preached. Atrás. It's his first time preaching, and he was used mightily of the Lord. Cuando yo tenía la edad de, ¿qué será? Unos 13 años. When I was about 13 years old, Mi papá es pastor y él me dijo, te toca predicar el próximo culto de jóvenes. and my pastor told me at 13 years of age, hey, you got to preach next service of the youth. Y de por sí yo soy chiquito. And I'm already kind of small, as you can see. Y imagínense a la de 13 años. Now imagine when I was 13, Estaba yo más chiquito. I was like tiny, you know. Y dije, ¿qué predico? Y un día, hermanos, estaba yo leyendo San Juan. And I was saying, what am I going to preach? And I was reading John. Y hablé acerca del ciego Bartimeo. And I talked about the servant Bartholomew. Y Dios me impactó tanto y dije, y Dios me llamó y no, el hermano hoy predicó, no sé, unos 40, una hora, no sé. I don't know, it seemed like my brother preached maybe about 40 minutes. Pero mi primera prédica fue de 5 minutos. But my first sermon was like 5 minutes long. Y me bajé, solamente dije, la prédica fue, dije, lo impactante fue que Dios siempre me llevaba a buscar algo más que la letra. But the thing that impressed me is that God always took me to search for something more than the letter. Y déjeme decirle que muchos de nosotros solamente vemos lo superficial, And I want to say to you that many times we just seek the superficial. pero no vemos más allá, But we más don't allá see deeper into what God has stored for us. de lo que Dios quiere que veamos. What God wants to reveal to us. Porque Dios quiere llevarnos a una visión más elevada. Because God desires to take us to an elevated Y place. cuando leí esa historia del ciego, luego me impactó porque dice ahí que él era ciego y que después le preguntó Jesús, le dijo, ¿qué miras? And what impacted me is that this man was blind, and the Lord asked him, what do you see? Y le dice, veo a los hombres como árboles. And he sees, I see men as trees. Y déjeme decirle que para Dios, And let me tell you that in God's eyes, en la visión espiritual, the spiritual vision, todos somos árboles. we are all trees. Pero después de la segunda vez, dice que le vuelve a tocar. Y cuando le vuelve a tocar, dice que le pregunta, ¿y cómo ves?
And then so the word of God says that Jesus touches him again and he says, now what do you see? Y el ciego, el que era ciego, le dice, veo a los hombres tal como son. And the man who was blind says, now I see man just as they are. Lo impactante The impacting thing is this, es que Dios a nosotros nos mira como árboles, that the Lord sees us as trees, como hombres capaces para llevar frutos, as men that are capable of bearing much fruit, para dar frutos. to give and bear much fruit. Esto no es la prédica, es una introducción. Now this is not the sermon, this is just the introduction, amen? Pero esa fue mi primera predicación. But that was my first preaching. Y papá me dice, ¿de dónde aprendiste eso? Y yo le dije, no sé. And my dad said, where'd you get that from? Where'd you learn it? Me vino de arriba. I said, I don't know, I think it just came from above. Hermanos, sabe que Dios siempre ha querido darnos una visión. In other words, brothers, God has always desired to give everyone a vision. Y ahora yo quiero, hermanos, a llevarlo a Génesis capítulo 1. So I'd like to take you to the first book, Genesis chapter 1. Y el verso 1, yo creo que este verso todos lo sabemos de memoria. And verse 1, which I think we all know, Yo recuerdo committed to memory. cuando estaba en la escuela dominical fue mi primer verso que aprendí. I remember when I was in Sunday school, it was the first verse I ever learned. Yo creo que todos nos pasó lo mismo, ¿verdad? Maybe we all learned it as the first verse. Y dice, ¿y cómo dice ese texto? And so what does that text say? Así como está sentado, no se preocupe. Dice, en el principio, It says, in the beginning, creó Dios God created los cielos the heavens y la tierra. and the earth. Y luego en el siguiente verso dice que el Espíritu de Dios, And in the following verse, it says that the Spirit of the Lord, dice que ¿dónde se movía? where does it say? Where did it move? Dice que se movía sobre las aguas. It says it moved over the face of the deep, Déjeme decirle over the waters. que la Biblia nos habla a través de parábolas, I want to tell you that the Bible speaks to us through parables, a través de metáforas, through metaphors, en alegorías. and allegories. Y entonces para poder entender esto, o sea que tenemos que ir más allá. So in other words, in order to understand certain things, we have to go a little bit deeper into it. Entonces déjeme decirle que Dios So let me say that God tiene un hablar progresivo. has a progressive speech. Amén. 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 Dice amén. Amen. Yo sé que ya están cansados porque apenas 4 horas van, hermano. I know that you guys are tired because how many hours have you guys been hitting this today? About 16. Amén. Y déjeme decirle que hoy nosotros teníamos vigilia, pero la cancelé por venir acá. And I want to tell you that tonight we had a vigil, a night watch at my church, but I canceled it to come and join you guys. Entonces el Señor tiene un hablar progresivo. So the Lord has a progressive speech. Entonces, si usted, hermano, sigue la historia de la Biblia, So if you follow the story in the Bible, o el hablar bíblico, el hablar de Dios, or the speech of God, the speech of the Bible, o sea que en el principio se habla en el Génesis, donde dice que el Espíritu de Dios se movía, el Espíritu de Dios. O sea que en el principio era el Espíritu de Dios. so in other words, it says that in the beginning the Spirit of God, it was the Spirit of Almighty God. Pero conforme va avanzando el hablar de Dios, But as the speech of God progresses and advances, se va haciendo todavía, va avanzando en una forma progresiva. it goes advancing in a progressive manner. Y después se le llama el Espíritu de Jehová, And then it says the Spirit of Jehovah God, el Espíritu de the Dios. Spirit of God, Y va subiendo de nivel a más elevado. and it escalates from one level to a higher elevation of another level. La cosa es que cuando llegamos a Apocalipsis, And when we reach Apocalypse or Revelation, habla de los 7 espíritus. it talks about the 7 spirits. Amén. Amen. No es que haya cambiado, It's not that God has changed, sino que si nos ponemos a analizar un poquito de numerología, but if we begin to analyze it in the numerological way, el número 7 the number 7 in numerology quiere decir means plenitud. plenitude. Plenitud. Plenitude. Diga conmigo plenitud. In other words, fullness of. El número 7 es So the number 7 means plenitud. plenitude. Entonces, si encontramos que el número 7 quiere decir plenitud, cuando llegamos a Apocalipsis encontramos a Dios en plenitud.
So in other words, from Genesis, we end up reaching the book of Revelation and we find the number 7 spirits of God. So we begin to see God in His fullness of. Amén. Plenitud, plenitud. In His plenitude. O sea que cuando usted lee Apocalipsis y dando el mensaje a las 7 iglesias, So when you find in the book of Revelation the message that is given to the 7 churches, ¿por qué no leemos Apocalipsis? why don't we go over to the book of Revelation? Capítulo 1. Chapter 1. Yo no quiero que se duerma, hermano, sino que siga conmigo esta lectura. My desire is that you don't start snoring on me. Dice el verso That you'll 9, continue to read with me. dice el verso 9 en adelante. 1 verse 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Lo leo. Amén. Entonces, si cuando llegamos a Apocalipsis, vemos que todo es agrandado. Todo es agrandado. When we get to Revelation, we see that everything is magnified. Entonces, si logramos entender Apocalipsis, If we grasp to understand Revelation, vamos a entender, hermano, que Dios, como el sumo sacerdote, we'll begin to understand that God, as the most high priest, siempre se ha movido en las iglesias, que es el candelero. He has always moved in the churches as the lampstand. Porque todas las localidades Because all locations es el candelero. is a lampstand. Dice amén, hermano. You say amen? O sea que este local que está aquí So in other words, this location where you're sitting, es un candelero. it's a lampstand. Si no, lea conmigo el verso 19 y 20. So let's read verse 19 and 20 to prove it. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. And it says, the 7 lampstands which you saw are the 7 churches. O sea que a través de la Biblia, So in other words, through the Bible, Dios, como el sumo sacerdote, God as the high priest siempre se ha movido en el candelero. has always moved through the lampstand. ¿Cuál es el candelero? What is the lampstand? ¿Ah? La iglesia. The church. La iglesia es el candelero. The church is the lampstand. Pero muchos hermanos pensamos que la iglesia es la de 4 paredes, ventanas y la de un aparatos. No, esa no es la iglesia. Maybe many times we think that the church consists of 4 walls, maybe an altar and some instruments. La iglesia somos nosotros. But the church is you, O sea us, que Él se está moviendo en nosotros. which means that He moves in us Porque Él es el sumo sacerdote. because He is the high priest Y Él se quiere mover en nosotros. and He desires to move in us. No solamente en los hermanos grandes, en los hermanos de edad, Not only in the older brethren, sino también en los jóvenes, en los niños. but also in the youth and in the children. Mucha gente dice los niños, los jóvenes es la iglesia de mañana. Many times people say that the youth and the children are the church of tomorrow. Pero déjeme decirle que los niños y los jóvenes es la iglesia de hoy. But let me tell you that the church
the youth and the children of the church of today. Porque hoy miraba yo un jovencito que será 12 años, no sé cuánto el último que pasó, y él decía que él ahora quiere servir a Dios. Because we had every one of the youth read a verse to us today, and one of the last ones was about 12 years old, and he says that he's been too lazy, and now he wants to serve God fully. Y si nosotros seguimos pensando de esa manera, déjeme decirle this way, que tenemos una mente bien pobre. then let me tell you that you have a very poor mind. Porque él, como el sumo sacerdote, que es Because God Dios, is the high priest, which is God, se quiere mover en medio de todos nosotros. desires to move inside of each and every one of us, Como el sumo sacerdote. as he being the high priest. Yo le decía que Dios tiene un hablar progresivo. I told you that God has a progressive speech. Y Dios durante años ha venido progresando. And God throughout the ages has been progressing. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, encontramos solamente a Dios. we only find God, A Dios. which is God. Y déjeme decirle que mucha gente, And let me say that many people, incluyendo a los israelitas, even the Israelites, a los judíos, the Jews, se han quedado solamente en la persona de Dios. they have only remained in the person of God. Porque no creen que Jesús vino Because they are still waiting for the Messiah and don't believe that He's come y murió por nosotros. and that He died for us. Tremendo. That's pretty tremendous. Pero cuando llegamos a los evangelios, But when we reach the Gospels, encontramos a la persona de Jesucristo. we find the person of Jesus Christ. Es algo progresivo. It's something progressive, is it not? A la persona de Jesucristo. To the person of Jesus Christ. Y cuando llegamos a Hechos, And when we reach the book of Acts, encontramos al Espíritu Santo. we find the Holy Spirit. Amén. Amen? Y cuando llegamos a las epístolas, And when we get to the epistles, ¿a quién encontramos? who do we find? ¿A quién encontramos? Who do we find? The church. La iglesia. The church. Amén. La iglesia. Cuando llegamos a los evangelios encontramos la iglesia. We find the church in the epistles. Entonces quiere decir que Dios va progresando, pero usted dirá, ¿cómo Dios va progresando? So you see that God is progressing, but you may say, well, how is God progressing? ¿Cómo es que Él progresa? Porque si siendo Dios, ¿por qué no subió a un Dios más grande o un hombre más elevado? So if God revealed Himself as God Jehovah, God Jesus Christ, and God the Holy Spirit, how come He didn't continue to elevate Himself? Pero por amor a nosotros, But out of His faithfulness and His love for us, Él se rebajó He became less than, para entrar a usted y a mí. so that He may dwell in you, Ahora that He may be glorified. nosotros tenemos So now we have al Espíritu vivificante. the vivacious Spirit, Y la iglesia and the church tiene que expresar a Cristo. has to express Christ. La iglesia The church tiene que expresar a Cristo. has to express Christ. Porque con ese propósito, Because with that very purpose, Dios se rebajó God humbled Himself a manera de ser espíritu. to become Spirit. ¿Acaso no la Biblia dice en San Juan, capítulo 20, dice que estando las puertas cerradas, Does not the Bible say in John chapter 20 that the doors being yet closed, dice que Jesús entró that Christ entered como espíritu as a Spirit y se sopló and He blew en sus discípulos? upon His disciples? ¿Y qué fue lo que él dijo? And what did He say? Recibid Receive el espíritu. the Spirit. Oh, ahora quiere decir que nosotros, So that means that now we, como la iglesia que somos, as the church that we are, tenemos we must, algo divino. and we have and possess something divine. No sé, yo no sé. Mire, yo de veras me emociono, pero yo veo que usted se queda así. You know, honestly, I become so enthusiastic about these things that I'm saying, but I notice that you guys are kind of like just, No se emociona usted, hermano, porque usted es un hombre divino. do you not become emotional when you find out that you are a divine creature of God? Porque tenemos la vida de Dios. Because you have the life of God. La iglesia The church tiene que expresar a Cristo. must express Christ. La iglesia The church tiene la responsabilidad has the very de responsibility expresar a Cristo. to express Christ. Porque Él es nuestra cabeza. Because He is our head. Amén. Y nosotros somos And we are su cuerpo. His body. Y déjeme decirle que el cuerpo And
And let me say that his body expresa expresses lo que la cabeza es. what the head is. Amén o no amén, hermano. Lo que tiene aquí, mire, yo estoy hablando acá, pero todo lo está pensando mi cerebro, mi masa encefálica, a través del Espíritu Santo. You know, my mouth is talking, but my sympathetic nerves and everything in my brain is actually what's conducting my mouth to move. Y eso hace que mi boca hable. And that's what makes my mouth speak. ¿Me da un segundito, hermano? ¿Ustedes entienden español? ¿Poquito? Okay, I'm sorry. I see you going yes to everything. Después de los comerciales pasamos. Hermano, está Dios, hermano. So God, Él, como el Hijo de Dios, as the Son of God, que es el Espíritu, who is the Spirit, y que está en resurrección, and is in the resurrection, Él es nuestra cabeza. He is our head. Y Él quiere And He desires, que nosotros, como el cuerpo que somos de Él, as we are the body of vivamos Christ, también en resurrección. that we also live a resurrected life. Repito lo mismo porque lo que la cabeza piensa, lo que nosotros pensamos aquí, hermanos, en este cerebro, I want to repeat this again because what we think in our brain es lo que nuestro cuerpo hace. and what this cerebellum tells the body to do is what the body does. Si su cerebro le dice, levanta la mano, If your brain tells you lift up your arm, cuestiones de milésima de segundo usted levanta la mano. in a fraction of a second, your hand is up. Si su cabeza manda a sus pies, patea, en segundos pateamos a los que tenemos al lado. Then you'll kick the person next to you, amen? Amén. Si su cabeza le dice a usted, mañana no trabajas, If your brain tells you, hey, don't go to work tomorrow, no trabajamos. you won't work? Pero si su cabeza le manda a sus miembros dice, mañana vas a trabajar, le aseguro que toda la noche no duerme porque va a trabajar. And if your mind just continues to tell you tomorrow you're going to work, tomorrow you're going to work, then you won't even sleep because you know you got to go to work tomorrow. La cabeza es la que manda al cuerpo. Because the brain, the head, is what guides the body. Cristo, Dios es el que nos manda a nosotros. And we as the body of God have the head, which is Christ Jesus, and He conducts Himself through us. Él nos manda a nosotros. He commands the body, He commands us. Pero fíjense que hoy este lugar, esta localidad debería estar llena. But let me tell you that today this place should be full. Pero como este cuerpo no vive en resurrección, Because this body many times doesn't live in resurrection, ¿qué es lo que pasa? what happens? Los miembros no obedecen. The members do not obey the head. La cabeza es Cristo. The head is Christ. ¿Y los miembros qué hacen? And the members do what? Se rehúsan a servir. They refuse to serve the Lord as He has commanded. Doy gloria a Dios por los que son valientes. I give glory to God for those who are courageous. Aleluya. Maravilloso es Dios, hermano. Marvelous is the Lord, my brother, Porque Él hace que nosotros because He causes us vivamos para Él. to live for Him. El hablar del apóstol Pablo era Gálatas 2:20, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese era el hablar de Pablo. To speak of the Apostle Paul is to quote Galatians 2:20. He says, "For me to die is Christ and to die is gain." Ese era el hablar de Pablo. Pero sin embargo muchos cristianos hemos adoptado ese hablar. But many of us Christians have not adopted that kind of speech. Pero cuando se nos presenta el momento de actuar, But when it is presented to us the opportunity to act, como cuerpo no actuamos. as a body we do not react. Porque primero hacemos caso a las cosas materiales antes que a Dios. Because many times we take more heed to the carnal things of this world than to the command of God. Y nos llenamos la boca de decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. And then we just like to utter the words, but not from our heart, to say, for me to live is Christ and to die is gain. But we don't mean it in our heart. Wow, hermano. Wow, my brother. O sea que yo quisiera, hermano, que entendiéramos lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la cabeza. So my objective here is for us to understand what it is to be the body of Christ and to have the head as Christ. O sea que en Apocalipsis encontramos que el sumo sacerdote se mueve en medio de los candeleros. So we find in the book of Revelation that the high priest moves through the lampstands.
Y ese es el hablar de Dios. And that is the speech of God. Mi pregunta es, Dios como el candelero, Dios como el sumo sacerdote, se está moviendo en medio de nosotros como iglesia que somos. So I pose this question to you. God, as the author, the consumer of our faith, as the lampstand, is He moving in the midst of His church? Todas las iglesias, All the churches, desde Éfeso hasta Esmirna, from Ephesus to Smyrna, han tenido su historia. have had their history. Han tenido su historia. They've had their own history, each individually. Pero ahora But now estamos viviendo we are living la iglesia más degradada, the church that is the most degraded, que es la iglesia, la Odisea, the most digressive church, which is the church of Laodicea, la cual quiere decir opiniones humanas. which means human opinions. ¿Por qué? Porque todos pensamos, si vamos a un lugar, vamos a otro lugar, y vamos, como decía la hermanita que la hija del pastor, As the daughter of our pastor said, you know, if we go to one place or another place, cuando hablamos que los pastores tienen que unirse, as she was saying that when we speak that pastors must begin to unite, todos los pastores hacemos oídos sordos. we all pastors make a deaf ear. ¿Por qué? Porque todos tenemos opiniones humanas. Why? Because we are all in love with our human opinions. Y es la iglesia más degradada que hay ahorita. And it is the most digressive, the most dark church that has existed in history. Quizás usted no entienda la palabra degradación, Maybe you may not understand the word digression, pero la palabra degradación quiere decir or to be degraded. no estar en el grado en que tenemos que estar. That means to not be in the grade or in the level that you ought to be in, to be degraded. Eso es. That's what it means. Y la Biblia dice que Él quiere moverse en nosotros. And the Word of God says that God desires to move through us. Pero si estamos degradados, Él But no if se we va a are mover degraded, then He cannot move through us en medio de nosotros. or in the midst of us. Quiero terminar con un pensamiento más. So I want to finish with a thought. Dios tiene progresividad para manifestarse. God works through progression in order to manifest Himself. Yo quiero que por favor leamos So I want us to go to Juan, John capítulo 1, chapter 1, verso 1, verse 1, y dice así: and it says thus. en el principio era el verbo, In the beginning was the Word, y el verbo era con Dios, and the Word was with God, y el verbo era Dios. and the Word was God. Ahora lea conmigo el 14. Now read 14 with me, verse 14. Y aquel verbo And that Word fue hecho carne. became flesh. Y aquel verbo fue hecho carne. And that Word became flesh. Y aquel verbo que existió en Génesis capítulo 1, verso 1, en el empollamiento, And that Word that which was in the beginning all the way back in Genesis as the very foundation of creation, dice que se hizo carne. it says here that now He became flesh. Y a esa palabra que se hizo carne le llamamos al Dios corporativo. And this Word that became flesh is the God that we call the incorporated or the corporative God. Al Dios que se corporificó. The God who corporified Himself. Porque Él no podía llegar a nosotros. Because He could not reach us any other way. Porque se recuerda usted cuando Moisés subió al monte. Because as you may remember when Moses reached up high in the mountain, Dice que Moisés habló con Dios. it says that Moses spoke with God. Y cuando Moisés baja otra vez al valle, And when Moses descends back into the valley, dice que todo mundo que miraba a Moisés le decía: Moisés, no podemos verte porque tu cara tiene la gloria de Dios y estamos muriendo. they said, Moses, we can't see you because you possess the glory of God and we're perishing because of it. Entonces, Dios, como glorioso, como el Dios grandioso, no podía llegar al hombre. So God, as the majestic and glorious King that He is, could not reach God, men in any other way. Porque el hombre se iba a morir. Because men would die. Entonces Dios opta por corporificarse en la persona de Jesús. So God opts for corporifying Himself or becoming a corpse, a body, to reveal Himself to man. Para que de esa manera llegara a nosotros. So that only in that manner He may be able to reach His creation. Y aquel verbo
se corporificó And that verb, that word, became corporified en la persona de Jesucristo. in the personage of Jesus Christ. Y luego sigue diciendo, y habitó entre nosotros. And then it says that He dwelt among us. En nuestra Biblia dice, y habitó. Pero déjeme decirle que en la versión original dice que hizo tabernáculo, tabernaculizó entre nosotros. In our version, it says that He dwelt among us. But let me tell you that in the original version, it says that He made a tabernacle. So He tabernaclized Himself among us. O sea que él era el tabernáculo. So in other words, He was the tabernacle. Él era el tabernáculo andando. He was the tabernacle walking among us. Porque en él estaba la gloria de Dios. Because in Him was the very glory and essence of Almighty God. Aleluya. En él estaba la gloria de Dios. In Christ was the glory of God. Pero para eso, él But in tuvo order que for- venir a la tierra a hacerse hombre, Dios haciéndose hombre. But in order for Him to accomplish this great and marvelous thing, He had to become man. Aleluya. Dios, de acuerdo a la Biblia, se corporifica. God, according to the Bible, corporified Himself. Esa corporificación And that corporification es is expresado por Cristo. expressed through Christ. Amén. Ahora nosotros tenemos que también expresar a Cristo porque Él se ha corporificado en nosotros. So what am I trying to say with all this? It means that you also must be corporified through Christ because He dwells inside of you. O sea que Él está en nosotros. Imagina, nosotros somos los dioses hombres. So in other words, He dwells inside of you. The majesty of God makes you a man God. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿A usted no le da gusto saber que usted es un Dios hombre? Do you not become happy and glad that you are a God man through Christ Jesus? Usted es un Dios hombre. You are a God man. Lo único que nos hace falta es la deidad. The only thing that we are lacking is the deity of God. Pero somos los dioses hombres. But we are God men. Porque tenemos a un Dios dentro de nosotros. Because God, Christ, dwells in you. Lo cual quiere decir que nosotros tenemos que expresar, así como Cristo expresó a Dios, nosotros también tenemos que expresar a Dios porque Él se ha corporificado en nosotros. So if Christ's job was to come and let His Father be known into the world, then your job should be for Christ now to let the world know who the Father is. Aleluya. Ya leímos a Juan capítulo 1, verso 1 y el verso 14. ¿Por qué no lee conmigo Primera de Timoteo 3:16? We read John 1 and 1:14. Now let's go over to 1 Peter. Primera de Timoteo 1 Timothy 3:16. 3:16. Aleluya. Alabe a Dios, hermano. Worship the Lord, brother. Praise His name. Y dice así, e indiscutiblemente, And without controversy, grande great es el misterio de la piedad. is the mystery of godliness. Grande es el misterio de la piedad. Great is the mystery of godliness. Dios God fue manifestado en carne, was manifested in flesh, justificado en el Espíritu, justified in spirit, visto de los ángeles, seen by angels, predicado a los hombres, preached among Gentiles, creído en el mundo, believed on in the world, recibido arriba en gloria. and received up in glory. Este misterio es grande, dice, That mystery is great, says the Word of God, porque Dios se ha manifestado en nosotros. because God has become manifest inside of us. Aleluya, Dios se ha manifestado en nosotros. Wow, God has manifested Himself among us. Aleluya. Ahora podemos entender que de acuerdo a la Biblia, So now we can understand that according to the Bible, Dios se corporifica God corporifies Himself y Cristo lo expresa. and Christ expresses God. Aleluya. Dios, hermano, God es my friend, corporificado y expresado por Cristo. is expressed through Christ. Leamos Colosenses 2:9. Let's see Colossians 2:9. Colosenses 2:9. Porque en Él Because for in Him habita dwells all corporalmente corporally toda la plenitud de la deidad. all the fullness of Godhead
of the Godhead bodily. Porque en Él habita, Because in him dwells, en la persona de Jesús, in the person of Christ, habita dwells corporalmente corporally, like in his body, toda la plenitud. all the fullness. ¿Sabe usted cuál es la plenitud de Dios? Do you understand and comprehend what it means? The fullness of God? ¿Acaso también no en nosotros habita toda la plenitud de Dios? Does not the plenitude of God also dwell in us? Aleluya, hermano. Hallelujah, my brothers. Bueno es Dios, hermano. Por eso Él decía, el que me ha visto a mí, God is good. That's why he says, he who has seen me has seen the Father. así dice, ¿verdad? That's what it says, right? San Juan 14. John 14. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. He who has seen me has seen the Father. Y le pregunta a aquel hombre, And the other man asks, o sea, que nosotros, hermanos, podemos ver que en Jesús habitaba corporalmente toda la deidad del Padre. Entonces quiere decir que cuando nosotros, por eso que cuando usted sale a algún lugar, va a algún lugar, que es lo que la gente le dice, en ti hay algo. so that means that when Christ says that he who has seen me has seen the Father, he was saying that all the essence of Almighty God was inside of the body of Christ. So what that means is that if Christ dwells in you, it's no wonder that when you go out to this place or that place, people say, hey, there's something about you that's different. Aleluya. Porque tenemos una pizquita de la deidad de Dios. Because we have a little spark of the God of the likeness of God. Just a little spark. Pero Amen. Dios no quiere que tengamos una pizquita. But God doesn't want us just to have a little Dios quiere que tengamos todo. God wants us to enjoy and reveal the fullness of God in this world. Hermano, hermana, yo quiero que entendamos My brother and sister, I want you to understand también esto. the following. Cristo Christ es resucitado is resurrected y es realizado and he is realized y experimentado and experimented como el Espíritu. as the Spirit. Yo quiero que repita conmigo eso. I want you to repeat the following with me. Cristo Christ es realizado is realized y experimentado and experimented como el Espíritu. as the Spirit. Cristo Christ is realizado realized y experimentado and experimented como el Espíritu. as the Spirit, Quiere decir que nosotros, which means that we, como tenemos el Espíritu, having the Spirit, si yo les pregunto cuántos tenemos el Espíritu, if I were to ask the congregation how many of you possess the Spirit, ¿qué me contestaría usted? what would you answer me? Cantamos el canto, lo tengo. We sing the song, I got him, I got him. Aleluya, lo tengo. Hallelujah, I got him. Lo tengo, I have him ¿verdad? in my hands, I have him in my feet, I have him in all my being. Pero cuando se trata de experimentarlo, But when it talks about experimenting him de vivirlo, and to live him, una pizquita. just a tad, just a pinch. Lea conmigo Juan 14, 16 y 17. Read with me John 14, 16, and 17. Y yo rogaré al Padre, And I shall beg of the Father y os dará otro consolador, to send the Counselor, para que esté con vosotros that he may be with you para siempre. forever. Y el Espíritu And the Spirit of truth, de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, whom the world cannot receive, porque no le ve because it neither sees him ni le conoce. nor knows him. Pero vosotros But ye know him, le conocéis. Amén. Porque mora for he dwells con vosotros with you y está en vosotros. and will be in you. Aleluya, porque Él no solamente vive exteriormente en So nosotros. hallelujah, he's not just a force that is hovering over you, he is living in you and through you. Amén. Sino que Él vive adentro de nosotros. He lives in you. Amén. En nosotros. O sea que a eso se le llama la corporificación. So this is what we call the corporification. Por eso que la iglesia está tan degradada, That's why the church is so degraded
Porque no alcanzamos a ver la visión de Dios. Because we don't understand the vision. I'm not talking about human vision, but the vision of God. Y Dios quiere que entendamos And God desires that we fully understand que Él no solamente vive exteriormente, sino that interiormente. He's just not a force that dwells exterior from us, but interior through us. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, quedaos en Jerusalén, When Christ ordered His disciples, remain in Jerusalem, para que seáis llenos so that you may be filled with the Holy Spirit. del Espíritu. Y Él fue derramado And then it fulfilled, and He was shed abroad. en los 120. Upon the 120, A eso se les llama el llenar exteriormente. that is called to be filled exteriorly. Pero después, cuando están las puertas cerradas y Él se entra a ellos, a eso se le llama interiormente. But then when the doors are shut and He comes in and He fills them inside, that means that He's filled them interior. En Hechos capítulo 2 In es Acts el chapter exterior 2, it's exterior. para poder hacer cosas, To be able to do this, to be able to fulfill para poder certain predicar, deeds, para to be able poder to hablar. preach, to be able to ¿Acaso no speak. que se recuerda que cuando Pedro dice que fue llenado después que él no sabía qué hacer y todos empezaron a tirar la bolita? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Y Pedro dice que se levanta y dice, y empieza a predicar y empieza a hablar y se convierte en 3,000, 5,000, porque en él había el poder para hablar. So if you remember the way that it was manifested when Peter was standing there and they're all kind of like throwing the dice, like saying who's going to say something, who's going to preach, and then all of a sudden the Holy Spirit comes upon him and he just boom delivers the gospel, and 3,000 people are saved and 5,000 people are saved through the power of Almighty God. Pero el llenar interior es para vida. But the interior feeling is for life. O sea que Dios no solamente nos da el poder, sino que también nos da la vida. So God not only gives you the power, but He also gives you life through you. ¡Aleluya! Hallelujah. Porque ahora no solamente tenemos el poder, sino que también tenemos la vida. So now not only do you have the power to do, but you have the power within to live through Christ. Y muchos solamente tienen la vida, And many people only have life, pero no tienen el poder. but they don't have the power. Porque no han experimentado al Cristo corporificado. Because they haven't experimented Christ corporified. O sea que nosotros, hermanos, In other words, we tenemos que oír y atender a la voz de Dios. have to listen and attend to the voice of God. Dios se encarna, And God incarnates. se corporifica He corporifies y es expresado and is expressed en la persona de Cristo. in the person of Christ. Y la persona de Cristo And the person of Christ es is realizada realized y experimentada and experimented como el Espíritu en nosotros. as the Spirit in us. ¿Por qué no repite conmigo esto? And repeat the following, please. Dios God se encarna, se encarna, incarnates se corporifica se corporifies y es expresado and is expressed en la persona de Cristo. in the person of Christ. Y la persona de Cristo And the person of Christ es realizada is realized y experimentada and experimented como el Espíritu as the Spirit en nosotros. in us. San Juan 15:45. That's John Denle un fuerte aplauso a 15:45. Cristo, hermano. If it's for Christ, give it louder. If it's for Christ, do it stronger. Primera de Corintios 15:45 dice, fue hecho el primer Adán, alma viviente. Primera qué? Primera de Corintios 15:45. For Corinthians 15:45 says that it was the Fue hecho el primer Adán, first Adam, alma viviente. a living soul, El postrer Adán, and the later Adam, espíritu vivificante. a Espíritu quickening spirit. vivificante. O sea que nosotros tenemos el espíritu vivificante. So it says the first man Adam became a living being, but the last Adam became a life-giving spirit. Porque Adán, Because Adam, lo único que nos trajo the only thing he brought to us fue problemas. was problems. Mucho problema. Pero Cristo, aleluya, Señor, But then Christ came nos trajo la vida. and He gave us life.
y trajo la solución. And He brought the solution to all problems. El Espíritu vivificante trajo la solución The life-giving Spirit brought the solution, a the todos final los solution, problemas que nos heredó Adán. because of what Adam Aleluya. passed down to us. Gloria a Dios por ello, hermano. And we give glory to God for that, my brothers. Por eso que 2 de Corintios 3:17 dice, el que se une al Señor, That's why 2 Corinthians 3:17 says that he who unites or cleaves to the Lord uno es con Él. is one with Him. Repita conmigo. El que se une al Señor, Repeat with me. He who unites with the Lord, el que se corporifica al Señor, he who corporifies together with Christ, el que se mete al Señor, he who comes into Christ. dice que un espíritu es con Él. It says that they are one spirit united, Aleluya, o sea que ahora somos un solo espíritu. which means that we are now one, only one spirit. O sea que nuestro espíritu humano So which means that our human spirit ha sido unido has been united al espíritu de Dios. to the Spirit of God. Aleluya. Porque usted está unido, hermanos, a un espíritu glorioso. Because now your spirit is united with a glorious spirit. Aleluya. Tremendo esto, hermano. This is pretty awesome, I think. Por eso que Él se ha movido todo el tiempo en medio de los candeleros, That's why He has always moved in the midst of the lampstands como el espíritu vivificante. as the life-giving spirit. Y Él quiere que nosotros, hermanos, cooperemos con Él. And He desires that we not be rebellious against His desire, but unite with His purpose. ¿Cuántos están dispuestos a unirse a Dios, hermano? How many of you are truly willing to unite to God's purposeful plan Y decirle al Señor, and say to the Lord, Señor Jesús, Lord Jesus, aquí estoy, Señor, here am I, Lord, para unirme a ti completamente. to unite myself with you totally. Dios anda buscando, hermano, Christ is searching gente people con un espíritu with a spirit, contrito y humillado. a spirit that is a contrite spirit and a humble heart. Por eso cuando Él, hermanos, habla en las bienaventuranzas, de las 9 bienaventuranzas, Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. That's why when the Lord gives the 9 Beatitudes, He says, blessed is the poor in spirit. Lo contrario a pobres en espíritu es ricos en espíritu. The contrary to that would be the rich in spirit. No está hablando de ser pobre materialmente. I'm not talking about, and it's not talking about being materially poor. Está hablando de pobres en espíritu. It's talking about poor in spirit. Los israelitas, los judíos tenían un espíritu rico, The Israelites, the Jews, the Hebrews had a rich spirit, ricos en religión, rich in religion, ricos en la letra. rich in letter. Por eso el apóstol Pablo dice que la letra mata, That's why the Apostle Paul later says that too much letter kills. más el espíritu, But the spirit, más el espíritu, dígalo, más el gives life. espíritu, The spirit gives life. más el espíritu. But the spirit does what? Oh, el espíritu The vivifica. spirit gives life. Amen? Aleluya, el espíritu vivifica. The spirit of God is a life-giving spirit. Amen? Diga, el espíritu vivifica. And the spirit gives life. O sea que nuestro espíritu estaba muerto, pero cuando Él vino a nosotros, Él nos ha vivificado. Which means that you were poor in spirit, you were dead in spirit. But through Christ Jesus, you are made alive in Christ. Metámonos a Cristo. So therefore, unite in Christ. Corporifiquémonos a Cristo. Corporify yourself through Christ. Porque la iglesia tiene que expresar lo que la cabeza es. Because if the church does what it is, it must express what Christ truly is. Si Cristo vive en resurrección, If Christ lives resurrected, la iglesia, el cuerpo de Cristo, the church, the body of la Christ, cual somos aquí nosotros, which are we who are here, tenemos que vivir en resurrección. must also live in resurrection. Y de esa manera, And in this manner, el Espíritu the Spirit va a hacer grandes cosas oiga bien, estoy hablando de The Spirit will do, and I'm talking about, look, will do great things in is the key word. Amén.
Amen. En nosotros. In us. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glory to ¿Por God. qué no se ponen en pie, hermano? I would like to ask you if you could please stand Y levanta sus manos. if you could lift up your hands to the Lord. ¿Por qué no le decimos, Señor Jesús? Why would we not say to the Lord, Lord Jesus, Aquí está mi vida, Señor, here is my life before you. dispuesta, Señor, Lord, my strength a unirse a ti. is willing to unite with you He entendido because I have understood que lejos de ti that being far from you, no soy nada. I am nothing, Que necesito but that I need el espíritu the Spirit de realidad. to be a reality, Y tengo que ser and I must be un cristiano real a real Christian para poder to be able expresar to express lo que la cabeza es. what the head is. Perdóname, Señor, Lord, I beg for your forgiveness por no expresarte. for not having expressed you, Por no expresarte, Señor. for not expressing who you are, Y no hacer and not doing lo que tú quieres que yo haga. what you have commanded me to do. Quiero ser I want to be tu expresión your very expression, Lord, y tu representación. and your very representation, Lord, Porque para eso estoy aquí. because that's the reason I have come tonight. Por eso me has llamado. That's why you have called me. Por eso me has escogido. That's why you have chosen me Desde antes. from the very foundation of the world. Sí, Señor, de antes de la fundación del mundo. Por eso me has llamado, Señor. That's why you have called me, Lord, Para hacer tu expresión and you have chosen me to be your very expression, y poder expresarte. to be able to express you. Oh, Señor Jesús. Oh, Holy Christ. Oh, Señor Jesús. Oh, glorious King. Oh, Señor Jesús. Oh, Lord Jesus. Tú vives en nosotros. You live in us. Y gracias, Señor, And I give you thanks por fijarte for fixing your eyes on en me, esta persona in this person, tan pecadora, such a tan sinner, miserable, such a miserable person, que no tenía nada que darte, that I was wretched and having nothing to give you. pero tú pusiste But you put tus ojos en nosotros. your eyes on us. Gracias, Señor, And so we thank you. porque ahora tu Espíritu Because now your Holy Spirit vive en mí lives in me. y ahora soy And now I un mismo Espíritu contigo. am one spirit in you. Aleluya, Señor Jesús. And so I praise you, Lord Jesus. Gloria a Dios. Glory to you, O Christ. Aleluya. El tiempo con mi hermano. Gracias, Señor, por tu Thank you, my palabra. brother. Sí, Señor. Gracias. Glory to God. Padre, gracias. Gloria a Dios. Bendito Jesús.